amigos, bienvenidos a su programa favorito Neuroviajes, con su presentadora favorita, yo, María, en donde viajaremos al pasado para descubrir más cosas sobre neurología. Comenzaremos dando una introducción para saber de qué vamos a hablar. No sé si ustedes sepan, pero el cerebro comienza su desarrollo en la etapa embrionaria, correspondiente a la neurulación. En la tercera semana de gestación involucra a las tres vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, de las cuales se desarrollan las vesículas secundarias, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. El telencéfalo produce los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, los ganglios basales, el núcleo amigdalino e hipocampo. El diencéfalo produce el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. El mesencéfalo produce al mismo mesencéfalo. El metencéfalo produce la protuberancia anular o el puente de Barolio y el cerebelo. Y por último, el mielencéfalo produce la médula oblongada. Los lóbulos cerebrales son una forma de dividir el cerebro. Los lóbulos cerebrales reciben sus nombres del cráneo que los cubre. La función del lóbulo frontal es el lenguaje motor que engloba el lenguaje de hablar. También el juicio. Esta función nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso. También con ella tenemos la atención y la personalidad. La función del lóbulo parietal es el tacto. Del lóbulo occipital es la función visual. Y del lóbulo temporal es la función auditiva, que es el sistema límbico, en donde tenemos las emociones, la memoria y el aprendizaje. Los hemisferios cerebrales tienen la corteza cerebral, que es una capa externa plegada, la amígdala, que es una respuesta autónoma y endocrina de emociones, la formación del hipocampo, que es la memoria a corto plazo, y los ganglios basales, que es la regulación de movimientos. Y estos se unen a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta parte verde que se ve aquí, y aquí lo podemos ver en un cerebro humano real. Dentro del tallo podemos ver la fosa del surco interpeduncular, el surco basilar, las estrías pontinas, el núcleo olivar, el surco pontovulvar, el surco preolivar, el surco retroolivar y la decusación piramidal. Y este se divide en mesencéfalo, en puente de Barolio y médula oblongada. Los nervios craneales que están en el tallo cerebral son el tercero y el cuarto en el mesencéfalo, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo en el puente, el octavo, el noveno, el décimo, onceavo y doceavo en la médula oblongada. Ahora pasaremos con nuestra científica Tani para que nos hable sobre los surcos y las circunvoluciones. Hola, yo soy la científica Tani y el día de hoy les quiero compartir algo nuevo que yo aprendí. Entonces, para comenzar, quiero que me ayuden todos a empezar a describir un cerebro. ¿Qué les parece un cerebro? ¿Qué forma tiene? A mí me parece que tiene como líneas y curvas y huequitos que parecen como gusanitos, ¿no? Bueno, pues estas líneas y curvas tienen nombre. Se les llama surcos y circunvoluciones. Bueno, pues los surcos y circunvoluciones son elevaciones que tienen apariencia quebrada y se encuentran en la superficie de nuestra corteza cerebral. Tienen nombres y relaciones anatómicas que nos van a ayudar a determinar muchas áreas importantes de nuestro cerebro. Entonces vamos a comenzar con esta primera imagen. Aquí podemos ver los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y hay una línea intermedia que yo hoy aprendí que se le llama fisura longitudinal.
Aquí tenemos una vista diferente del cerebro. Ahora lo vemos de lado, de una manera lateral. Y aquí vamos a encontrar dos cisuras muy importantes. La primera es la línea azul. La cisura central, o también que se le puede llamar cisura de Rolando, y esta cisura separa el lóbulo frontal del parietal. Y la segunda cisura es la línea roja, que se le llama lateral o cisura de Silvio. Esta va a separar el lóbulo frontal y parietal del temporal. Entonces aquí vamos a encontrar nuestro primer lóbulo, el lóbulo frontal, que tiene 3 surcos. Aquí podemos observar en la línea roja la cisura central que mencionamos anteriormente. Y les voy a decir un punto clave para cuando hagan su examen. El surco central se puede identificar cuando ya no continúa la línea. ¿Sí ven cómo la línea roja se queda ahí y ya no continúa? Bueno, ese es un punto clave que yo aprendí el día de hoy. Y prosigamos con los demás surcos. Tenemos el surco precentral, que es la línea morada. Luego el surco frontal superior, que es la línea amarilla, y el surco frontal inferior a través de la línea azul. Estos surcos van a ser las líneas o aberturas estrechas. Y también tiene sus circunvoluciones. Las circunvoluciones son las elevaciones de esta manera como quebradiza que están en la superficie de la corteza cerebral y se separan por medio de los surcos que ya mencionamos. Entonces aquí encontramos las circunvoluciones del lóbulo frontal. Tenemos la circunvolución precentral, que es la parte coloreada de amarilla, la circunvolución frontal superior, o también se le puede llamar primera circunvolución en la parte coloreada de azul, la circunvolución frontal medial o segunda circunvolución en la parte verde, y por último, la circunvolución frontal inferior o tercera circunvolución, que va a ser toda la partecita coloreada de negro. Y en esta vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a encontrar otros 2 surcos que tienen un nombre. Se le llama surco horizontal y surco ascendente. Estos 2 surcos es esa línea blanca que ven con forma de V, pero deforme. Y estos 2 surcos van a formar 3 regiones. Estas 3 regiones también tienen nombre. Se les llama pars orbitaria, pars triangular y pars orbicularis. Y son muy importantes porque entre estas 3 van a formar en conjunto uno, que se le llama el área de Broca, que es lo que ahorita a mí me está ayudando a explicarles todo esto. Ahora vamos al lóbulo temporal. En este nada más se encuentran 2 surcos. El surco temporal superior, que es la línea verde, y el surco temporal inferior, que es la línea azul. Y sus circunvoluciones. Tenemos la circunvolución temporal superior en la parte roja o primera circunvolución temporal, porque aquí hablamos del lóbulo temporal. Tenemos la circunvolución temporal medial en la parte morada o segunda circunvolución y la circunvolución temporal inferior o tercera circunvolución temporal. Ahora vamos al lóbulo parietal. Aquí también tenemos 3 surcos. Vamos a seguir las líneas de colores como lo hicimos anteriormente. El surco postcentral a lo largo de la línea morado, el surco intraparietal a lo largo de la línea verde y el surco parieto-occipital a lo largo de la línea azul. Y sus respectivas circunvoluciones. La circunvolución postcentral en la parte roja, la circunvolución parietal superior e inferior en la parte amarilla. Y aquí tenemos algo un poco diferente. Tenemos algo que se le llama giro. Tenemos un giro angular y un giro supramarginal. En el angular encontramos que es la continuación del giro temporal superior alrededor de la rama posterior de la cisura de Silvio. ¿Recuerdan cuál era la cisura de Silvio? Que la mencioné al principio, era una de las 2 importantes y también tenía otro nombre. Se la llamaba lateral. Y en el supramarginal, pues es la continuación de la circunvolución temporal medio. Y por último tenemos el lóbulo occipital, pero no es menos importante. Ya sabemos que todas estas partes son muy importantes para nuestro funcionamiento. Entonces tenemos en el lóbulo occipital una cisura que se llama calcarina. Esta cisura calcarina es la delimitación del área visual primaria. Aquí pues les estoy enseñando un corte sagital, que podemos también encontrar los lóbulos y otras cosas interesantes que al rato les vamos a platicar.
Y aquí también podemos encontrar en esta vista sagital las mismas circunvoluciones que ya habíamos mencionado y las cisuras y surcos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la cisura calcarina de un lado, podemos encontrar la cisura central por la parte de arriba y la lateral. Pero también tenemos unas diferentes con otros nombres. Tenemos el surco del cíngulo, tenemos la circunvolución del cíngulo, la circunvolución frontal medial, el surco paracentral, el lóbulo paracentral, la precuña, la cuña y la língula. Pero pues se nos acaba el tiempo, entonces vamos a seguir con nuestra compañera. Es verdad, científica Tani. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado dónde se localizan exactamente nuestras funciones cognitivas? Bueno, para conocer más, hablemos con el neurólogo Corbinian Brodmann y para eso viajaremos a los años 1900. Sí, vamos a comenzar nuestro viaje. Hola a todos, yo soy el neurólogo alemán Corbinian Brodmann y les vengo a platicar un poco sobre estas áreas. Bueno, ¿qué es un área de Brodmann? Probablemente se lo han preguntado o alguna vez han escuchado hablar acerca de uno. Primero que todo les voy a explicar bien quién fui yo. Fui un neurólogo alemán que escribió la corteza cerebral en función de 52 regiones distintas que son las llamadas áreas de Brodmann, de acuerdo con la citoarquitectura de cada una. La citoarquitectura, que probablemente no conocen esa palabra o anteriormente no la han escuchado, es la corteza cerebral, es la disposición de los somas de las neuronas que constituyen a la misma. Un área de Brodmann, que es lo más importante aquí, es una región de la corteza cerebral definida con base a la citoarquitectura, que mencionábamos que era la disposición de los somas de las neuronas que constituyen a la corteza cerebral. Bueno, aquí tenemos ciertas áreas que consideramos más importantes ya que las usamos cotidianamente en nuestro cerebro y en nuestra vida diaria, en nuestra rutina. El área 8, área 6, 4, 44 y 45, que tengo que platicarles que esta área es llamada área de Broca gracias a un neurocirujano muy amigo mío cercano que en 1861 él la descubrió, pero él tomó en cuenta que las personas que presentaban dificultades en el habla presentaban una lesión precisamente en estas áreas 44 y 45. También tenemos las áreas 40 y 39, el área 22 también que es área de Wernicke, que se le llama así por mi amigo Carl Wernicke. Como Carl Jr. Que en el año 1874 él propuso la existencia de un vínculo entre la región cerebral a la que precisamente se le daría su nombre y la producción y la imitación del lenguaje oral. También tenemos el área 43, el área 37 y 20, 3, 1 y 2, 5 y 7, 20, 21, 17, 18, 19, 38, 41 y 42. Y bueno, en esta imagen es donde precisamente les voy a ir explicando de qué sirve cada área y ustedes las podrán ir observando de acuerdo con su color y su número. Primeramente les voy a explicar el área 8, que es la encargada de la musculatura ocular, que son los movimientos oculares. El área 6 llamada premotora, que es la programación de los movimientos. El área 4, que es motora primaria, que son todos los movimientos voluntarios. El área 44 y 45, que es el área de Broca, encargada del lenguaje motor. El área 40 y 39, que es asociación mayor, o sea, la comprensión del lenguaje motor. El área 22, área de Wernicke, que esto nos sirve para entender el lenguaje sensitivo. También está el área 43, que es la información del gusto. El área 37 y 20 están encargadas de la decodificación visual. El área 3, 1 y 2, que están cerca del surco central, se le llama corteza sensorial primaria, que está encargada de las sensaciones conscientes. También está el área 5 y 7, llamada áreas de asociación sensitiva,
que interpretan sensaciones somáticas. También está el área 20 y 21, que es el área de asociación visual. Tenemos el área 17, 18 y 19, que son llamadas áreas visuales, que son primaria, secundaria y terciaria. También está el área 38, que es la que nos sirve para identificar y reconocer nombres propios. Las áreas 9, 10, 11, 46 y 47 son las encargadas de la personalidad, la conducta gregaria y la eticidad. Por último, tenemos las áreas 41 y 42, llamadas áreas de Gestalt, que son de la audición primaria, ya sea también para expresar. También les voy a explicar un poco acerca sobre el sistema límbico. Ustedes probablemente han escuchado hablar de él o se han preguntado para qué sirve y en dónde se ubica. Bueno, el sistema límbico es una parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, que esto regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales. El sistema límbico, en particular el hipocampo y la amígdala, están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo y se asocian muy de cerca con las estructuras olfativas. También sabemos que se ubica alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en la formación de la memoria. ¡Qué información tan valiosa! Ahora vamos a viajar a 1800 con el neurólogo Charcot. Charcot, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, me presento. Yo soy Jean-Martin Charcot y yo pues fui el que inventó el corte Charcot o corte coronal, que sería pues el que vamos a ver. Soy conocido como pues por la enfermedad de Charcot y pues gracias a mí se ha empezado a tomar la temperatura corporal. Por eso mismo he sido considerado como el padre de la neurología moderna. Y pues el corte Charcot o corte coronal, pues yo lo realizo a partir de los cuerpos mamilares para así poder observar las estructuras internas de nuestro cerebro. Sería un corte Charcot en un cerebro humano y un corte Charcot en un cerebro de caballo y pues podríamos notar las diferencias. Empecemos con la anatomía macroscópica. Pues empezaremos con la fisura longitudinal, que es la que separa los dos hemisferios cerebrales, que serían el izquierdo y el derecho. Ahí tendremos la sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas y la gris la podemos ver en el cerebro y en la médula espinal, y esta está compuesta por cuerpos celulares. Asimismo, tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la que conecta a los hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cerca de ahí tenemos los núcleos lenticulares, que esta su función es el control de los movimientos, el aprendizaje, la motivación y la integración. Pues los podemos ver compuestos por el globo pálido, medial y lateral y el putamen. Tenemos la fisura de Silvio, que esta crea un corte entre los lóbulos del cerebro, siendo el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. También pues esta fisura de Silvio es importante porque es uno de los primeros surcos que se desarrollan en el sistema fetal. Y tenemos ahí mismo la corteza de la ínsula. Esta la podemos ver de sustancia gris, que pues es la que rodea la fisura de Silvio y su función es la percepción y la modulación de la sensibilidad. Tenemos el tálamo. Pues el tálamo se encarga de enviar mensajes de los órganos sensoriales, como los ojos, oídos, la nariz y los dedos de la corteza cerebral. Y está ahí mismo el hipocampo. Pues el hipocampo es la memoria a corto plazo. Como Dory de la película de Nemo. Dory sería un ejemplo de que no tienen un hipocampo porque pues el hipocampo nos permite aprender y retener cualquier clase de información y Dory siempre pues se olvida de todo. Tenemos los cuerpos mamilares, que son las dos bolitas que están ahí en medio, y estas pues se localizan
en una porción más caudal del hipotálamo y también están situadas en el sistema límbico. Estas pues controlan el sistema nervioso y endocrino. Tenemos el hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas que controlan la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Y tenemos en esa cavidad negra el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está ocupado por líquidos cefalorraquídeos y su función es amortiguar los golpes y que así no tenga un daño. Tenemos el claustro o antemuro, que es la sustancia gris, que sería esa rayita. Esta se localiza pues en el cerebro y su porción, se conforma con una porción anterior que cumple funciones olfativas y su porción insular, que son conexiones corticoclaustrales y claustrocorticales. Esta se puede dividir en externa y extrema. La cápsula interna está compuesta por sustancia blanca y lleva información a los ganglios basales. Esta la podemos ver como un brazo y se dividiría en brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Tenemos el núcleo caudado. El núcleo caudado es la capacidad de la motivación del ser humano y esta conecta también al sistema límbico con la corteza frontal, de manera que la información cognitiva se transmita a un significado emocional. Y como último en este corte tenemos los ventrículos laterales, pues estos contribuyen y mantienen al cerebro sano. ¡Qué interesante corte! Ahí podemos apreciar las estructuras de nuestro cerebro. Y no solo es este corte, también está el corte de Fleming, que es de un viejo amigo que lo inventó y es como un corte axial. Este corte pues se realiza en sentido horizontal axial por arriba de la fisura de Silvio. Pues empecemos con su anatomía macroscópica. Tenemos los ventrículos laterales, que como vimos, son los que contribuyen y mantienen al cerebro sano. También tenemos a un lado el núcleo caudado. El núcleo caudado que vamos a recordar que es la capacidad de motivación del ser humano y está conectada con el sistema límbico. Ahí mismo tendremos a la fisura de Silvio. Para recordar pues que es muy importante porque es de los primeros que se desarrollan en el sistema fetal en las primeras semanas y pues es la que nos separa los lóbulos frontal y parietal del lóbulo temporal. Tenemos al putamen y al globo pálido. Estos forman parte del núcleo lenticular y los podemos ver que el globo pálido se divide en dos, que sería medial y lateral. Después tendremos a la prolongación occipital del ventrículo lateral, que es una cavidad que podemos ver ahí. Y ahí mismo pues vamos a tener la cisura perpendicular interna, que esta pues divide los hemisferios en lóbulos cerebrales. Empezaremos con la rodilla del cuerpo calloso de este lado y ahí mismo tendremos al fornix. El fornix son fibras nerviosas del cerebro que forman parte del sistema límbico también y pues implica en la emoción y la motivación. Después ahí ya tendremos la cápsula interna, que para recordar pues se divide en tres. El brazo anterior, que el brazo anterior son las vías corticonucleares, la rodilla de la cápsula interna, que son las vías corticopontinas, y el brazo posterior de la cápsula interna, que son las vías corticoespinales, que pues nos ayudan a los movimientos del cuello y de la cabeza. Tendríamos por ahí el tálamo. Para recordar qué es el tálamo, pues se encarga de enviar mensajes de los órganos sensoriales, pues de los ojos, oídos, nariz y dedos, hacia la corteza cerebral. Tendremos el esplenio del cuerpo calloso, que une al lóbulo temporal de un hemisferio con el occipital del otro. Y como último, para recordar que pues tenemos el lóbulo occipital, que sería la parte de abajo, y pues recordemos que es el sistema visual de la percepción.
Muchas gracias, Charcot. Ahora viajaremos más hacia el pasado. ¿Todavía más? Sí, a 1600, para conocer a Thomas Willis. Hola a todos, bienvenidos al 1664. Mi nombre es Thomas Willis y les voy a platicar sobre la vascularización del cerebro. La vascularización del cerebro humano se realiza a través de dos sistemas. El sistema vertebrovascular, en donde su arteria principal son las arterias vertebrales, y el sistema de la carótida, en donde sus arterias principales son las arterias carótidas internas. Y se preguntarán, ¿cómo es que pasa esta vascularización? Pues a través del agujero occipital entran las arterias vertebrales, que se unen en el tronco basilar. Este se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. En la parte más caudal de esta estructura podemos observar hasta abajo la arteria vertebral, cómo se une con el tronco basilar y posteriormente se abre para formar las dos arterias cerebrales posteriores. Asimismo, a través del peñasco del temporal entran las arterias carótidas internas, emitiendo las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales medias y la arteria oftálmica. Igualmente, en la parte medial y rostral podemos observar estas tres arterias. Todas estas arterias cerebrales se unen a través de la arteria comunicante que se encuentra hasta arriba, marcada en verde, y de las arterias posteriores, para formar un polígono de 7 lados, que es el polígono que podemos ver ahí, que es el polígono de Willis. Aquí podemos observar la parte basal del cerebro, en donde el polígono de Willis está marcado de color verde, y de igual forma podemos observar cómo ya el polígono de Willis está en el cerebro. Este se sitúa en la base del cerebro por delante del tallo cerebral y por detrás del quiasma óptico. Esta estructura sirve como un mecanismo de seguridad en la vascularización cerebral, ya que unos vasos pueden suplir a los otros. Junto con un grupo de médicos realizamos una investigación en el cerebro equino y ahora les platicaré cómo es la vascularización en este cerebro equino. Al igual que en el cerebro humano, la vascularización del cerebro equino se da principalmente por la arteria carótida interna y la arteria vertebral. Sin embargo, el circulito del polígono de Willis no es cerrado, sino que está abierto en su extremo rostral. Esto lo podemos observar en el círculo rojo, exactamente como todas las arterias, cómo se forma el polígono de Willis, pero en el extremo rostral no se cierra como en el polígono de Willis del cerebro humano. Asimismo, les platicaré sobre un hallazgo anatómico que mis compañeros médicos obtuvieron al estar inspeccionando el cerebro equino. Este se trató de un teratoma y posteriormente fue corroborado con un médico veterinario. ¿Ustedes saben qué es un teratoma? Pues un teratoma es un tipo de tumor de células germinativas que a veces contiene varios tipos de tejido, como pelo, músculo y hueso. En este caso, el teratoma se trataba de pelo. Y pues bueno, ahora les hablaré de las diferencias entre el cerebro humano y el cerebro equino que pudimos observar. El cerebro humano, como sabemos, es mucho más grande, casi el doble de grande, por lo que su peso es de 1.300 a 1.400 gramos, mientras que el peso del cerebro equino es de 600 a 700 gramos. De igual forma, por la forma del cráneo, el cerebro humano es más circular, mientras que el cerebro equino es más alargado. La altura del cerebro humano es de 13 centímetros, mientras que la altura del cerebro equino es de 4.75 centímetros. El ancho del cerebro humano es de 14 centímetros, mientras que el ancho del cerebro de un caballo es de 6.25 centímetros. Y la longitud del cerebro humano es de 17 centímetros, a comparación del cerebro equino, que es de 8.25 centímetros. Asimismo, nos dimos cuenta que el cerebro humano tiene dos cuerpos mamilares, mientras que el cerebro equino solo cuenta con uno. En el cerebro humano se encuentran dos olivas en la médula oblongada, y en el cerebro equino no hay olivas en la médula oblongada. El núcleo talámico humano mide alrededor de 3 centímetros de largos,
mientras que el núcleo talámico en el cerebro equino es de mayor tamaño con respecto a los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral humana tiene 52 áreas de Brodmann, mientras que la corteza cerebral equina no tiene áreas corticales. También el bulbo olfatorio del humano es delgado y pequeño, mientras que el bulbo olfatorio del cerebro equino es largo y grueso. Esto se debe al gran desarrollo que los animales tienen con el sentido del olfato. Como lo mencioné anteriormente, el polígono de Willis en el cerebro humano se encuentra en la superficie ventral del tallo cerebral, mientras que la forma del polígono de Willis en el cerebro equino tiene una disposición distinta. El cuerpo calloso en el cerebro humano es grueso y con un tamaño prominente, mientras que en el cerebro equino es pequeño y delgado. Y por último, hay mayor cantidad de circos y circunvoluciones en el cerebro humano, mientras que en el cerebro equino hay menor cantidad de surcos y circunvoluciones. Esperemos que este viaje para aprender más sobre el cerebro les haya sido útil. Ahora pueden contarle a sus amigos y familiares lo que aprendieron el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Tani y Mari, les deseamos buen viaje al futuro. Bye. Hola, yo soy María Elena Ibarra López, curso el segundo semestre de Asesoría Psicopedagógica y yo soy la presentadora. Hola, yo soy María José Martínez Osejo, estudio Asesoría Psicopedagógica y voy en segundo semestre y fui Thomas Willis en el video. Mi nombre es Tania Moreno González, estoy cursando el segundo semestre en la licenciatura Asesoría Psicopedagógica y el papel que yo jugué fue la científica Tani que viajó en el tiempo. Mi nombre es Edith Marisol Muñoz Luna, soy estudiante de Asesoría Psicopedagógica de segundo semestre y en el video de la presentación fui el neurólogo Corbinian Brodmann. Mi nombre es Mónica Fernanda Navarro Armendáriz y estoy cursando el segundo semestre en Asesoría Psicopedagógica y el papel que me tocó fue el de Charcot.